Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Continuamos una vez más con otra espada profética maravillosa. Esta vez vamos a estar hablando del profeta Jonás, que es un profeta pero muy conocido entre el pueblo cristiano. Este gran hombre de Dios que muchos lo citan como un ficticio, como una historia ficticia dentro de la Biblia, pues nosotros no podemos llamarlo una historia ficticia, sino más bien un libro histórico. Y yo les voy a demostrar el por qué es un libro histórico. Vamos entonces a estar hablando, amados, del libro de Jonás, del profeta Jonás, la profecía del profeta Jonás. Yo te invito a que si no te has suscrito, que si es la primera vez que ves esta página, tú puedas suscribirte allí a través de nuestro canal de YouTube, que nos sigas también por nuestras redes sociales, por el Twitter, por el Instagram, por el Facebook, y así estarás recibiendo material siempre de inmediato cada vez que nosotros lo produzcamos. La pastora Yosmar de Ojeda de la República Dominicana. Vamos entonces a hablar, a adentrarnos, a estudiar la profecía o el libro de Jonás. Jonás, ¿qué significa el nombre de Jonás? Significa sencillo como paloma. Y quiero que tengas tu Biblia abierta en el libro de Jonás. Anota en un cuaderno qué significa Jonás, porque después vamos a ver una aplicación o un tipo de Cristo en la persona de Jonás. El padre de Jonás, Amitai. El nombre Amitai significa verdad. El nombre de Jonás significa sencillo como paloma. El profeta Jonás, dice la historia, que pertenecía a la tribu de Zabulón. Hay que tomar en cuenta siempre y situar al profeta en qué reino estaba. Les recuerdo que para este entonces de estos profetas, el reino estaba dividido en reino del norte, reino del sur. El profeta Jonás estaba situado en el reino del norte, es decir, en Israel. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender y situarnos en el mapa. De todas maneras, vamos a tratar de colocar siempre el mapa en cada una de nuestras espadas proféticas para que nos podamos situar geográficamente. Vemos que Israel, al norte de Israel, estaban los asirios, este pueblo que más tarde y a raíz de los años tomó cautivo al pueblo de Israel, acabó con el pueblo de Israel. Entonces es necesario que nosotros entendamos el por qué se levantan los profetas y conocer a cada enemigo de tanto de Israel como de Judá. Vemos también que, es lo que les estoy diciendo, que el libro de Jonás se encuentra entre los más controversiales de la historia. ¿Por qué? Porque se tiene como un libro histórico, pero otros también lo tienen como un libro de ficción, por el hecho de que Jonás haya sido tragado por una ballena. Muchas personas, ha costado que muchos crean y que muchos entiendan esto. Aproximadamente la fecha del escrito fue entre el 770 al 750 antes de Cristo, más o menos es la fecha que se tiene del escrito del libro. Cristo también, fíjese que para nosotros poder sacar y extraer a que Jonás no fue un libro ficticio, sino que realmente es un libro histórico, fíjense que el mismo Cristo en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, el mismo Jesús cita a Jonás, y se lo voy a leer porque estamos estudiando el libro y para poderlos estudiar tenemos que leer citas bíblicas. Dice el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 12, desde el versículo 39, dice: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más
que Salomón en este lugar. Vemos aquí en este pasaje, Mateo capítulo 12, versículo 39 al 42, vemos allí, gloria a Dios, al 42, sí. Vemos allí la cita o cómo Jesús cita a Jonás, dándonos a entender, mis amados, que el libro de Jonás no fue una ficción, fue una realidad. El mismo Jesucristo lo afirma. De hecho, Él lo compara con él mismo, porque dice, así como Jonás estuvo en el vientre de una ballena 3 días y 3 noches, así mismo el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces vemos allí una tipología, un tipo de Cristo en Jonás con respecto al tiempo que iba a durar Jesús allí muerto para luego resucitar esos 3 días. Entonces, ¿a quién fue escrito este libro? Al reino del norte, a Israel, en la época de Jeroboam II, época de gran expansión territorial y comercial. Asiria, que eran los enemigos de Israel, habían sufrido problemas diplomáticos, hambruna, problemas sociales, entre otros. ¿Y qué sucede, mis amados? Que Asiria estaba como en un momento, eso como cuando usted consigue una persona que es mala, pero usted la consigue deprimida, sin esperanza. Así más o menos estaba Asiria en esta época. El Jonás recalca y de hecho da su profecía. Vemos que el libro de Jonás tiene 4 capítulos y me da esta risa porque solamente un solo versículo habla de la profecía realmente de Jonás, el mensaje que Dios le da a Jonás. Pero antes de llegar allí vamos a ver el trasfondo de Jonás. Vemos que en esta época, en el reino del sur, es decir, Judá, estaba reinando los reyes Azarías o Amasías, más o menos es la fecha en donde estaban reinando en la época en que Jonás se levanta con su profecía. Vemos el carácter de Dios en Jonás. Primero, el carácter. Dios es misericordioso. Dios provee. Dios se aira también. Vemos también allí que el tema principal de la profecía de Jonás es la misericordia de Dios, la soberanía de Dios sobre la naturaleza. Entonces, fíjense que cuando Jonás da su profecía, la da al pueblo de Nínive, que era la capital de Asiria para la época. De hecho, dice la Biblia que Nínive era tan grande que tardaba 3 días a pie recorrerla. Entonces, fue construida por Nimrod, bisnieto de Noé, descendiente de Cam, esta ciudad. Entonces vemos que siempre los hijos de los patriarcas siempre han tenido algo que ver con la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. Vemos en Abdías allá a Jacob y a Esaú. Ahora vemos acá en Jonás que los que fundaron esta ciudad fue Nimrod, que fue uno de los reyes asirios, pero que este rey era descendiente de Cam, es decir, bisnieto de Noé. Entonces vemos siempre allí, mis amados, la descendencia, como lo dijo el Señor en Abraham, y haré de tu descendencia como la arena del mar, y vemos aquí cómo toda la descendencia se fue expandiendo y fue creciendo. La estructura del libro de Jonás: Jonás huye de Jehová, y eso lo vemos desde el capítulo 1, el versículo 1 hasta el versículo 16. Vemos la oración de Jonás, la vemos en el capítulo 1, a partir del versículo 17 hasta el capítulo 2, versículo 10. Nínive se arrepiente en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 10, y el enojo de Jonás desde el capítulo 4 hasta el capítulo 4, versículo 1, hasta que termine el libro en su versículo 11. Jonás es un libro histórico. También en el Segunda de Reyes se hace referencia a Jonás. Era desobediente. Vemos características de Jonás que usted lo ve y a usted le parece increíble que Dios haya levantado a una persona así para profetizar o para usarlo como profeta. Pero mire cómo era Jonás. Jonás era desobediente, era iracundo hasta cierto punto, se enojaba por todo.
Era un hombre caprichoso, era un hombre emotivo, era un hombre colérico y sumamente nacionalista. No se destaca como un buen modelo entre los otros profetas que se levantaron. Entonces vemos que, ¿cuál fue la predicación de Jonás? Dice, arrepiéntanse, porque en 40 días Dios va a destruir la ciudad. Eso fue todo, o fue toda la profecía de Jonás. Pero ¿qué sucede, mis amados? Y muchas personas se han preguntado y nos preguntamos, ¿por qué le pasó a Jonás? ¿Por qué Jonás no fue directamente a dar el mensaje a Nínive como Dios se lo había dicho? Sino que Jonás huyó de la presencia de Jehová a Tarsis, a un lugar o un puerto totalmente opuesto a donde él tenía que ir. Pues Jonás huye a Tarsis. ¿Por qué Jonás huye? Los asirios eran personas tan crueles, amados, que desollaban a la gente viva. Estas personas, de hecho dice la Biblia, y eso lo vamos a ver también en Nahum, que ellos mismos agarraban las cabezas de los enemigos y habían construido, como decir, muros con las cabezas de todos los enemigos de Asiria, todos los pueblos que ellos habían conquistado. Todo ello lo hacía Siria. Era un país demasiado cruel, eran pueblos desolladores de la vida humana, estrellaban a los niños, hacían sacrificio, eran un pueblo demasiado malo. Entonces, ¿qué sucede? Humanamente, cuando Dios le habla a Jonás y le dice, vete a Nínive, le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Vemos a Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Jonás agarró, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Y qué sucedió, amados? Que cuando él está en ese barco, en camino a Tarsis, dice que vino una gran tempestad. ¿Ves? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. En la antigüedad, muchas personas atribuían la divinidad o el Dios más poderoso de todos estos pueblos paganos. El Dios más poderoso era el Dios del mar, el Dios del viento. Ese era el Dios más poderoso. Cuando estos hombres incrédulos que van en el barco ven que se levanta esa tempestad, ellos mismos dijeron, no, aquí está pasando algo porque este Dios del mar está embravecido, está enfurecido. Entonces vienen y le preguntan al mismo Jonás, oye Jonás, pero tú estás ahí durmiendo y nosotros allá arriba estamos peleando contra esto, ¿qué está pasando? ¿Qué hiciste tú para que se levantara la ira de este Dios? Eso es parafraseando más o menos lo que dice el libro de Jonás. ¿Qué sucede, amado? Jonás entendió que el mar estaba así porque Dios se había enojado con él porque se desobedeció. Y de hecho el mismo Jonás le sugiere al barco, a la tripulación del barco, le sugiere, mire, vamos a hacer una cosa, láncenme al mar, que yo soy el culpable de lo que está pasando. Pero las personas que iban en el barco y la tripulación, para no dejar que esa sangre corriera por sus responsabilidad o por sus manos, dice que echaron suerte, pero aún así echando suerte, la suerte cayó sobre Jonás. Y ellos le dijeron al mismo Dios, le dijeron, bueno, no corra por nuestra mano esta sangre, ¿ves? Porque ya él lo dijo, nosotros echamos suerte, era costumbre en la época Antiguo Testamento que la gente echase suerte para conocer el conocimiento de Dios o para saber la voluntad de Dios. Cabe destacar que no existía el Espíritu Santo, no había una persona a quien preguntarle, ¿ves?, para que nos lo guiara, sino que se echaba suerte. Eso era una costumbre. Entonces, ¿qué sucede, mis amados? Echan a Jonás en el mar, pero Dios había preparado un enorme pez. Eso lo vemos en el versículo 17, ¿verdad? Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vemos aquí la tipología de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede o qué pasó en el vientre de Jonás? Muchas veces, y de hecho yo me imagino que también cuando Jonás estuvo en el pez,
en ese gran pez que Dios había preparado. Me imagino que como él estuvo en el vientre, hay que tomar en cuenta que el vientre o en el estómago se producen los ácidos gástricos, y muchas veces eso quema a los alimentos para poderlos desintegrar y allí poderlos digerir. Muchos escritores y muchos teólogos, muchos estudiosos de la Biblia presumen que quizás en el momento en que Jonás fue echado o el pez vomitó a Jonás en tierra, la piel de Jonás estaba quemada, o habían quemaduras hasta de segundo grado en su piel, pues debido a los gases, a los ácidos gástricos que este pez producía o produjo en el momento en que Jonás estaba en su vientre. También cabe destacar que en el momento en que Jonás allí reconoció y comienza a orar, que es la oración de Jonás, que la vemos en el capítulo 2, vemos que Jonás se arrepiente allí y entonces Dios manda al pez diciéndole que lo vomitara en tierra. Allí es vomitado Jonás, y Jonás vemos, si no fue al principio a Nínive como Dios se lo había dicho, pues ahora lo haría, pero sacrificado. ¿Por qué sacrificado? Porque el Jonás no tenía la misma fuerza que tenía al principio. Vemos un hombre aquí deshidratado, vemos un hombre aquí también quemado, hasta por esos mismos ácidos gástricos de este pez, y vemos que la condición de Jonás ya no era la misma. Dios tuvo que procesar a Jonás dentro de este pez para que Jonás entendiera en su mente y en su corazón que Dios, aún amado de los enemigos, tiene misericordia, y que a Dios, aún de los enemigos, amado, el amor de Él se manifiesta. Entonces él en el capítulo 3 viene el Señor y le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Le vuelve a decir lo mismo que le dijo en el capítulo 1, versículo 2. Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Usted marque allí, si no quiere rayar, si usted es como yo, que no le gusta rayar la Biblia, ¿verdad? Usted anótelo en su cuaderno de notas, anote ese versículo 4 del capítulo 3, porque ahí está todo el mensaje profético del libro de Jonás. Un libro de 4 capítulos que nos echa la historia del profeta, lo que el profeta tuvo que hacer o por dónde tuvo que pasar para poder llegar aquí al versículo 4 del capítulo 3 con el mensaje profético para la ciudad de Nínive. ¿De qué se trataba el mensaje? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso fue todo el mensaje de Jonás. Eso fue todo lo que Jonás fue a decirle a esas personas. Y fíjense que Jonás hasta cierto punto estaba contento de que Dios destruiría a Nínive. Pero ¿cuál fue la sorpresa de Jonás? Fíjense lo que dice el versículo 5 y el 6, que son claves. Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beben agua. Es decir, nadie, todo el mundo, desde la bestia hasta el más chiquito, de más chiquito hasta más grande, todo el mundo iba a estar en ayuno, iba a estar vestido de cilicio. ¿Por qué, amado? En demostración de humillación a Dios allí. Y vemos allí, amado, un pueblo tan malo, un pueblo malvado, arrepentido de sus pecados. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Dice en el versículo 10 de ese capítulo 3, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Es más, Dios no fue que se arrepintió de hacerles mal, no, sino que se arrepintió de que el juicio viniese en ese momento de la predicación de Jonás.
Dios lo que hizo fue, yo diría que tardar o ponerle un stop allí a su juicio, a esa profecía que él mismo le había dado a Jonás para Nínive. Dios lo detuvo, Dios detuvo el juicio. Vemos un poco más allá en la profecía de Nahum, que también lo vamos a ver aquí en esta espada profética, vemos la diferencia entre Jonás y Nahum. ¿Por qué Nahum y Jonás van muy unidos? Porque tanto Jonás como Nahum profetizaron al pueblo de Nínive, al pueblo asirio allí. Pero vemos en Jonás Dios deteniendo el juicio, teniendo de ese pueblo misericordia, y vemos en Nahum que este juicio que Dios detuvo, vemos en Nahum cumpliéndose ya el juicio definitivo, porque la gente de esta descendencia de Nahum ya no era una persona, no era un pueblo arrepentido como con Jonás. Entonces vemos, amado hermano, el libro de Jonás allí, el juicio del Señor sobre esta nación. Vemos a Dios deteniendo su juicio, su justo juicio allí, y vemos a un pueblo sanguinario, un pueblo cruel arrepintiéndose de su maldad. Entonces vemos aquí en el libro de Jonás tipologías de Cristo. Vemos también, para culminar el libro, vemos el enojo de Jonás, cuando Jonás se enoja contra Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jonás vio que Dios detuvo su mano del juicio, Jonás, eso el corazón, se le embraveció más el corazón a Jonás, porque Jonás decía humanamente que no era posible que Dios perdonara a un pueblo tan malo. ¿Ve? Entonces Jonás se molestó, se enojó en gran manera contra Dios por esto. Entonces, ¿qué sucedió, mis amados? Que viene Jonás y se echó ahí a morir debajo de un árbol. O sea, a la buena de Dios se echó a morir por eso. Hay personas que se echan a morir cuando ven que Dios no contesta sus oraciones conforme al deseo del corazón, y se echan a morir. ¿Por qué? Porque no soportan que Dios actúe de una manera distinta a la que la persona quiere. ¿Qué sucede? Que vino Dios y le hizo crecer a donde él estaba una calabacera, una sombrita allí para que no se deshidratara el hombre. Y él se alegró de corazón porque Dios le había hecho una calabacera. Pero dice la Biblia que esa misma noche Dios preparó un gusano para que se comiera la calabacera. Al día siguiente, cuando Jonás ve que esta calabacera estaba destruida y que no tenía sombra, se volvió a enojar Jonás contra Dios. Y el mismo Dios le dice, o sea, ¿te enojas tú por algo a lo que tú no trabajaste, por algo que tú no hiciste? ¿Cómo no me voy yo a arrepentir de un mal para esta gente? Fíjense lo que dice en el versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Jonás estaba resteado, hermano, Jonás estaba bravo. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Entonces vemos, amados, siempre la preocupación del Señor de que todas las personas puedan arrepentirse. Y fíjense que el libro de Jonás es una profecía dada a un pueblo impío, un pueblo que no era el pueblo de Dios. Y vemos desde allí que la gracia de Dios extendiéndose muchos escritores dicen que en la ley no había gracia, pero en la ley se manifestaba ciertos tipos de gracia, y esta es una de ellas. La gracia de Dios, ¿cómo? La gracia de Dios haciendo que un pueblo que era impío, un pueblo que no era el de Dios, haciendo que ellos se arrepintieran, y Dios mostrando su amor y mostrando su misericordia. Así, amados hermanos, terminamos el libro de Jonás. Es un libro muy fascinante, es un libro que a los niños les gusta muchísimo, porque podemos ilustrarlo con la ballena y podemos ilustrar a nuestros hijos a través de este profeta una verdad bíblica. Entonces yo les invito, mis amados, a que sigan suscribiéndose, los que no lo han hecho aún, a las redes sociales también puedan seguirnos allí también de igual manera. La pastora Yosmar de Ojeda desde la República Dominicana, muchas bendiciones.